Vivimos en tiempos donde las palabras se multiplican, pero la verdad parece desvanecerse entre ecos de promesas vacías. Tal como lo advirtieron los antiguos profetas, surgirían hombres que, envueltos en pieles de cordero, ocultarían dentro corazones de lobos hambrientos. «Cuidaos de los falsos profetas», clamaba Jesús, «que vienen a vosotros con vestiduras de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces». Mateo 7:15. Esas palabras, tan antiguas como sagradas, retumban hoy con fuerza, como si nunca hubieran dejado de ser pronunciadas. Los humildes, aquellos que buscan consuelo en su fe, se convierten en blanco fácil para quienes ven en la espiritualidad una moneda de cambio, y en la esperanza, un mercado para su avaricia. 2. Los profetas verdaderos no buscaban la gloria personal ni las riquezas del mundo. Jeremías lloraba por su pueblo, Isaías proclamaba la justicia de Dios, y Ezequiel advertía sin temor, aun cuando su voz cayera sobre corazones endurecidos. No predicaban lo que la gente quería escuchar, sino lo que necesitaban oír. Sin embargo, los falsos profetas siempre han tenido una estrategia distinta: endulzar los oídos de las multitudes, prometer bendiciones sin arrepentimiento, milagros sin fe, prosperidad sin sacrificio. Venden la ilusión de un Dios sometido a sus deseos, como si la divinidad pudiera ser manipulada con simples palabras o gestos. 3. En el Antiguo Testamento se habla de aquellos que profetizaban mentiras en nombre de Yahvé. He oído lo que dicen los profetas que profetizan mentira en mi nombre, diciendo: he tenido un sueño, he tenido un sueño. Jeremías 23:25. Se presentaban como enviados de Dios, pero sus palabras eran vacías, movidas por intereses personales. En lugar de llamar a la conversión, fortalecían la corrupción, prometiendo paz donde no había justicia y abundancia donde reinaba la idolatría. ¿Acaso no sucede lo mismo hoy? Líderes que construyen imperios sobre la fe de los pobres, que predican una salvación ligada a donaciones y diezmos, como si el favor divino pudiera comprarse con dinero terrenal. 4. Jesús fue claro cuando enseñó que reconoceríamos a los falsos profetas por sus frutos. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, ni un árbol malo frutos buenos. Mateo 7:17-18. No es la apariencia ni las palabras lo que define a un verdadero servidor de Dios, sino su vida, su humildad, su amor genuino por los demás. Los falsos profetas, en cambio, buscan la exaltación propia. Construyen templos fastuosos, se rodean de lujos y predican un evangelio que gira en torno a ellos mismos, no a Cristo. Se autoproclaman ungidos, intermediarios exclusivos entre Dios y los hombres, y así esclavizan las almas de los inocentes. 5. La historia está llena de advertencias. Moisés se enfrentó a falsos magos en Egipto. Elías desafió a los profetas de Baal, y Pablo denunció a los que pervertían el evangelio de Cristo. El enemigo siempre ha intentado infiltrarse en el pueblo de Dios, disfrazando la mentira de verdad y la codicia de espiritualidad. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones. 2 Timoteo 4:3. Es fácil seguir a quien ofrece un camino amplio y cómodo, pero la senda de la verdad siempre será estrecha y difícil de transitar. 6. Los falsos profetas explotan las heridas del alma. Se acercan a los que sufren, no para sanar, sino para aprovecharse de su dolor. Les prometen restauración inmediata, soluciones mágicas, milagros express a cambio de sacrificios materiales. Si das todo lo que tienes, Dios multiplicará tus riquezas, proclaman con voz seductora. Pero ¿dónde estaba Jesús cuando predicaba? Entre los leprosos, los pecadores, los marginados. No les pedía nada, les daba todo. Sanaba sin pedir recompensa, enseñaba sin cobrar entrada, multiplicaba panes sin exigir diezmos. El verdadero amor de Dios es gratuito, incondicional, desbordante. 7. Isaías clamaba: «Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal». Isaías 5:20.
Los falsos profetas invierten los valores del reino de Dios. Justifican la codicia como bendición, la soberbia como autoridad espiritual, la manipulación como dirección divina. Se posicionan como salvadores terrenales, convenciendo a las masas de que su palabra es ley y de que cuestionarlos es cuestionar a Dios mismo. Pero la verdadera fe no se impone, se propone. Dios no es un tirano, es Padre. No exige servidumbre ciega, sino un amor libre y genuino. 8. El juicio de Dios contra los falsos profetas es severo. Ezequiel recibió visiones aterradoras sobre la destrucción de aquellos que engañaban al pueblo con mentiras. Jesús mismo expulsó a los mercaderes del templo, volcando las mesas de los cambistas y gritando: «Han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones». Mateo 21:13. La fe no es un negocio, es un misterio sagrado. El templo no es un mercado, es un lugar de encuentro con la divinidad. Pero los falsos profetas no temen al juicio, porque su mirada está anclada en la tierra, no en la eternidad. 9. A pesar de las advertencias, siempre habrá quienes caigan en las redes de los falsos profetas. No porque sean débiles, sino porque tienen hambre de esperanza. Y esa es la verdadera tragedia. Los falsos profetas no solo engañan, también roban la fe de los más vulnerables. Muchos, al darse cuenta del engaño, se apartan no solo del falso profeta, sino también de Dios. Sienten que han sido traicionados por la misma fe que buscaban. Por eso, la responsabilidad de denunciar a los falsos profetas es tan grande, no por odio, sino por amor a los que aún buscan la verdad. Pero la verdad prevalecerá. Jesús prometió que su iglesia no sería vencida, que su palabra no pasaría. Los falsos profetas pueden engañar a muchos, pero no engañarán a Dios. Su justicia es perfecta y su misericordia alcanza a los caídos. La verdadera luz siempre disipará las tinieblas, y la voz del buen pastor resonará por encima de los gritos de los lobos. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Juan 10:27. Quien busca la verdad con un corazón sincero, la encontrará. Y en medio del ruido del mundo, escuchará la suave y firme voz del amor eterno. 11. Los falsos profetas siempre han sabido manipular los deseos más profundos del corazón humano. Entienden que el alma que sufre clama por alivio, que el pobre anhela prosperar, que el enfermo implora sanidad. Pero en lugar de dirigir esas almas hacia la cruz, donde el verdadero amor de Dios se derrama sin medida, los desvían hacia sus propios altares. Si crees lo suficiente, tu vida cambiará, proclaman, como si la fe fuera una herramienta de negociación y no un acto de entrega. No hablan del sacrificio de Cristo ni del llamado a cargar la propia cruz, porque saben que la renuncia y la humildad no venden. Prefieren predicar un evangelio adulterado, donde la gracia se convierte en mercancía y la gloria de Dios en espectáculo. 12. En tiempos de Isaías, los falsos profetas aseguraban que Jerusalén jamás caería, a pesar de la corrupción que devoraba la ciudad desde dentro. Clamaban paz cuando la guerra ya asomaba en el horizonte, porque su prioridad no era la verdad, sino mantener su posición de poder. Curaron la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, cuando no había paz. Jeremías 6:14. Hoy ocurre lo mismo. Líderes que ignoran el pecado, que suavizan la palabra de Dios para no incomodar a las masas, porque temen perder seguidores más que perder su alma. ¿Acaso no es más fácil predicar un evangelio sin arrepentimiento? Pero sin arrepentimiento no hay redención. Sin renuncia no hay resurrección. 13. Jesús mismo advirtió que en los últimos tiempos surgirían falsos cristos y falsos profetas que harían grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Mateo 24:24. Esto nos revela algo inquietante. No todos los milagros provienen de Dios. El engaño del maligno es tan astuto que puede revestirse de luz, imitando las obras divinas para confundir a los débiles en la fe. Por eso, no basta con ver signos y maravillas.
Debemos discernir el espíritu que hay detrás. Un verdadero profeta no busca su propia gloria, sino la de Dios. Un falso profeta usa los milagros como espectáculo, no como expresión de la misericordia divina. 14. El apóstol Pedro fue contundente al decir: hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aun negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. 2 Pedro 2:1. No solo engañan, sino que destruyen almas. Alejan a las personas del verdadero evangelio y las sumergen en un laberinto de confusión espiritual. Prometen libertad, pero esclavizan. Hablan de amor, pero siembran miedo. Juran servir a Dios, pero en realidad se sirven a sí mismos. Y lo más doloroso es que muchos caen en su trampa porque anhelan desesperadamente un refugio, sin saber que están entrando en una prisión disfrazada de templo. 15. Pero Dios nunca abandona a su pueblo. A lo largo de la historia, siempre ha levantado voces valientes que denuncian la falsedad y claman por la verdad. Juan el Bautista gritaba en el desierto, denunciando la hipocresía de los fariseos. Pablo confrontaba a quienes distorsionaban el mensaje de Cristo. Y hoy, sigue habiendo hombres y mujeres que no temen levantar la voz para proteger a los indefensos. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Efesios 5:11. El verdadero amor cristiano no es pasivo ni indiferente. Es activo, valiente y dispuesto a luchar por la pureza del mensaje de Cristo. 16. La humildad es el sello distintivo de un verdadero siervo de Dios. Moisés era más humilde que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Números 12:3. Y a pesar de hablar cara a cara con Dios, nunca se exaltó a sí mismo. Los falsos profetas, en cambio, buscan reconocimiento, títulos y honores. Se autodenominan apóstoles, profetas y ungidos, como si los títulos validaran su autoridad. Pero Jesús nos enseñó que el mayor en el reino de los cielos es aquel que se hace siervo de todos. Mateo 23:11. La verdadera autoridad espiritual no se mide por el tamaño del púlpito ni por la cantidad de seguidores, sino por la capacidad de amar y servir desinteresadamente. 17. A pesar de todo, la luz de Cristo nunca será apagada. Los falsos profetas pueden levantar imperios temporales, pero sus palabras caerán como castillos de arena ante la verdad eterna de Dios. Las Escrituras siguen siendo la brújula que guía a los que buscan sinceramente al Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Salmos 119:105. Quien medita en la palabra con un corazón humilde no será fácilmente engañado, porque el Espíritu Santo ilumina la verdad a quienes la buscan con sinceridad. La mejor defensa contra la mentira siempre será conocer profundamente la verdad. 18. Los tiempos oscuros no deben desanimarnos, sino impulsarnos a ser testigos aún más fervientes de la verdad de Cristo. Cada vez que un falso profeta se alza, también surge un hijo de la luz dispuesto a proclamar el verdadero evangelio. El trigo y la cizaña crecerán juntos hasta la siega, pero al final, el Señor separará lo falso de lo verdadero. Mateo 13:30. Nuestra misión no es arrancar la cizaña, sino perseverar en la fe, amar a los que han sido engañados y orar por la conversión de quienes predican falsedades. 19. El amor es la mayor arma contra la mentira. No se trata solo de denunciar el error, sino de mostrar el rostro verdadero de Cristo. Cuando los humildes vean en nosotros la compasión, la paciencia y la autenticidad del Evangelio, sabrán distinguir la verdad. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Juan 13:35. Los falsos profetas pueden imitar los milagros, pero nunca podrán imitar el amor sacrificial de Cristo, porque ese amor no nace de la carne, sino del Espíritu. 20. Al final, la victoria ya ha sido asegurada. Cristo reina, y su verdad perdura. Los falsos profetas pasarán, pero el Evangelio jamás será destruido.
Cada lágrima derramada por los humildes será recogida por Dios, y cada alma herida será sanada en sus manos. Nuestra tarea es mantenernos firmes, guardar la fe y ser luces en medio de la oscuridad. Porque aunque los lobos aúllen, la voz del buen pastor siempre resonará más fuerte, guiando a sus ovejas hacia la vida eterna. 21. Los profetas antiguos no solo advirtieron sobre los falsos maestros de su tiempo, sino que dejaron profecías que parecen describir con precisión los tiempos actuales. Miqueas denunciaba a los profetas que predicaban por dinero. Así dice el Señor contra los profetas que hacen errar a mi pueblo, que claman paz mientras tienen algo que comer, pero declaran guerra contra aquel que no les da de comer. Miqueas 3:5. ¿Acaso no vemos esto hoy? Líderes que prometen bendiciones solo a quienes les llenan los bolsillos, que venden la oración como si fuera un producto, y que predican la prosperidad material mientras los pobres siguen sufriendo. 22. Ezequiel tuvo visiones terribles sobre los falsos pastores que devoraban a las ovejas en lugar de cuidarlas. ¡Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos! ¿No deben los pastores apacentar a las ovejas? Vosotros coméis la grosura, os vestís con la lana, degolláis a las ovejas más gordas, pero no apacentáis el rebaño. Ezequiel 34, 2-3. Hoy, muchos líderes viven en lujos desmedidos, acumulando riquezas a costa de los más humildes, construyendo imperios terrenales mientras ignoran el sufrimiento de los que los siguen. El mensaje de Ezequiel es claro. Dios mismo buscará a sus ovejas y juzgará a los pastores que las han maltratado. 23. Jeremías fue testigo de cómo los falsos profetas destruían a Israel desde dentro. Los profetas profetizan mentira, los sacerdotes gobiernan por su cuenta, y mi pueblo así lo quiere. Pero ¿qué haréis cuando llegue el fin? Jeremías 5:31. Los falsos maestros no existirían si no hubiera quienes los siguieran. Atraen a multitudes porque dicen lo que la gente quiere escuchar. Que Dios concederá todos sus deseos, que la vida será fácil, que no hay necesidad de cambiar. Pero el verdadero evangelio es transformación, es morir a uno mismo para nacer de nuevo. Los que siguen a los falsos profetas no solo son engañados, muchas veces eligen ser engañados para no enfrentar la verdad de sus propias vidas. 24. En Deuteronomio, Moisés dio una advertencia que resuena con fuerza hoy. Si se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciara una señal o prodigio, y esa señal se cumpliere, pero te dijere, vamos tras dioses ajenos, no escucharás las palabras de ese profeta. Deuteronomio 13:1-3. No todo milagro es prueba de santidad. Los falsos profetas pueden tener poder, hacer prodigios, atraer masas con supuestas manifestaciones sobrenaturales. Pero si su mensaje no apunta a Cristo, si su enseñanza desvía del verdadero Dios, entonces son instrumentos de engaño. La mayor señal de un verdadero profeta no son los milagros, sino su fidelidad absoluta a la verdad divina. 25. Oseas advirtió que el pueblo perecía por falta de conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo también te desecharé del sacerdocio. Oseas 4:6. Los falsos profetas prosperan donde hay ignorancia espiritual. Cuanto menos se estudia la palabra de Dios, más fácil es caer en el engaño. Por eso, una de las mayores estrategias de los falsos maestros es alejar de la Escritura, hacer que dependan de sus palabras en lugar de buscar la verdad directamente en la Biblia. Pero Dios llama a su pueblo a conocerlo, a meditar en su ley día y noche, para que la verdad sea una lámpara que ilumine las tinieblas del engaño. 26. Isaías denunció la arrogancia de los falsos guías que llevaban al pueblo a la destrucción. Los guías de este pueblo lo extravían, y los guiados por ellos son devorados. Isaías 9:16. Hoy vemos líderes que se erigen como figuras intocables, que exigen obediencia ciega y hacen creer a sus seguidores que cuestionarlos es cuestionar a Dios. Se convierten en ídolos,
en falsos mesías que se colocan en el centro de la adoración. Pero la verdadera fe no gira en torno a un hombre, sino a Cristo. Todo líder que busca ser adorado ha perdido su camino y ha dejado de ser un pastor para convertirse en un tirano espiritual. 27. Habacuc cuestionaba la aparente prosperidad de los impíos. ¿Por qué ves a los traicioneros y callas cuando el impío devora al que es más justo que él? Habacuc 1:13. Es fácil desanimarse al ver cómo los falsos profetas prosperan mientras los justos sufren. Sus iglesias se llenan, sus riquezas aumentan, su fama se multiplica. Pero Dios no está ausente. Habacuc recibió la respuesta divina. El justo vivirá por su fe. Habacuc 2:4. La prosperidad de los falsos profetas es temporal, pero la justicia de Dios es eterna. Llegará el día en que todo será revelado, y los que lucraron con la fe de los pobres enfrentarán el juicio divino. 28. Sofonías profetizó la purificación del pueblo de Dios. Eliminaré de en medio de ti a los que se regocijan en su soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Sofonías 3:11. Dios no permitirá que los falsos profetas permanezcan para siempre. Su paciencia tiene un límite, y llegará el día en que limpiará a su pueblo de toda impureza espiritual. Los soberbios que se levantaron en su nombre para oprimir a los humildes serán humillados, y solo quedarán los que buscan a Dios con un corazón sincero y contrito. 29. Zacarías habló de la restauración del verdadero liderazgo espiritual. Quitaré la iniquidad de esta tierra en un solo día. Zacarías 3:9. La esperanza final es que Dios mismo restaurará su iglesia. Los falsos profetas caerán, pero la verdad prevalecerá. El Espíritu Santo seguirá obrando en los corazones, levantando líderes que guíen con amor, que sirvan con humildad, que vivan el Evangelio en toda su pureza. 30. Al final, la voz de Cristo será la última palabra. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Los falsos profetas desaparecerán como humo, pero la verdad de Jesús nunca pasará. Y los que perseveraron en la fe, los que buscaron la verdad con un corazón sincero, recibirán la corona de vida, porque la victoria ya ha sido asegurada en la cruz, y ninguna mentira podrá jamás apagar la luz del amor divino. 31. El día vendrá. El día en que toda mentira será arrancada de raíz, en que las máscaras caerán, y la luz de Cristo lo revelará todo. Los falsos profetas que se enriquecieron con la fe de los humildes clamarán por misericordia, pero el cielo guardará silencio. Los tronos construidos con codicia se derrumbarán, y los templos levantados sobre el orgullo serán reducidos a polvo. Porque el juicio de Dios no tarda, y su justicia es perfecta. Jesús lo advirtió con palabras claras. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7:22-23. Imagina el peso de esas palabras. Predicaron en su nombre, sanaron en su nombre, pero nunca lo conocieron realmente. Nunca amaron su cruz, nunca buscaron su rostro con humildad. Usaron el nombre de Cristo como herramienta de poder, y al final descubrirán que lo único que importa es si su nombre estaba escrito en el libro de la vida. Pero no todo termina en juicio, porque a pesar del engaño, a pesar de la oscuridad, la promesa permanece. Jesús es el buen pastor que deja las 99 para buscar a la oveja perdida. Su amor es tan grande que sigue llamando a los engañados. Sigue extendiendo su mano a los que han sido heridos por la falsedad religiosa. Aún hoy, su espíritu susurra a los corazones. Vuelve a casa. Yo soy la verdad que buscas. Yo soy la paz que anhelas. Y un día, cuando los falsos profetas ya no existan y las lágrimas de los humildes hayan sido secadas, veremos su rostro. Estaremos delante del trono, y la gloria de Dios llenará toda la creación.
No habrá más engaño, no habrá más corrupción espiritual, solo quedará el amor infinito de aquel que venció la muerte y reina para siempre. Así que no temas a los lobos, porque el león de Judá ya ha rugido. No te desanimes por las mentiras, porque la verdad de Cristo arde como un fuego que nunca se apagará. Permanece firme, guarda la fe, y recuerda, el reino de Dios no es de este mundo, pero ya está en marcha. Porque la victoria ya fue ganada, y cuando todo pase, solo quedará Cristo, reinando glorioso por los siglos de los siglos. Amén.